Bueno, buenas tardes para todos. Hoy les voy a estar presentando un breve análisis de lo que fue la zafra de soja pasada. En este caso, la fuente de información para este análisis particularmente fueron 55.378 hectáreas provenientes de las 6 cooperativas que forman parte del grupo Génesis, que lo estoy seleccionando acá con el cursor: Cadol, Calmer, Calsal, Copagran, Sociedad Fomento Rural de Tarariras y Unión Rural de Flores. Este es el segundo año en el cual el grupo Génesis e Iña hacen un importante esfuerzo para recabar y analizar esta información. El año pasado tuvimos un área muy similar, bajo análisis, en torno a las 54.000 hectáreas, que en realidad estos datos son muy útiles para nosotros y muy importantes como insumo para tomar decisiones, para validar el comportamiento de nuestra genética. Mayoritariamente la información que forma parte de este análisis corresponde a variedades de ciclo medio, lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, y como ustedes ven acá, no solamente esto incluye genética Iña, lo que son las sojas Génesis, sino también hay otra genética representando toda esta base de datos. 30.043 hectáreas fueron de soja de primera, como ustedes ven acá, donde estoy seleccionando con el cursor. Esto representa un 54% del área, y después un 46% fue sembrada como soja de segunda, 25.335 hectáreas. Más de 1.000 chacras georreferenciadas con datos de rendimiento, variedad, fecha de siembra y otras variables que les voy a estar mencionando más adelante. Si ya vamos a ver lo que fueron los rendimientos para esta base de datos, fueron de 1.797 kilos por hectárea de rinde de primera, y si acá les coloqué lo que fue el rendimiento del análisis de la zafra pasada para una base de datos muy similar a esta, que fue de 2.208 kilos por hectárea. En cuanto a los rindes de segunda, como ustedes ven acá, fue de 1.622 kilos por hectárea, y la zafra pasada habíamos tenido un rendimiento de 2.114 kilos por hectárea. Estas 55.378 hectáreas hacen algo así como un 5 o un 6% de lo que fue el área nacional de soja, según los datos de DIEA. Si nosotros seleccionamos acá lo que fue particularmente la genética Iña, acá ahí demora un poquitito en cargar, lo que van a ver es que tuvimos 17.500 hectáreas bajo análisis, distribuidas de una manera muy similar entre lo que fue primera y segunda, más de 300 chacras, casi 400 chacras georreferenciadas, y en cuanto a los rendimientos fue 1.903 kilos por hectárea el rinde de primera. Esto estuvo un 6% por encima de lo que fue la media, y en cuanto a lo que fue la segunda, 1.770 kilos por hectárea, y esto estuvo 9% por encima de la media de lo que fue el análisis de estos datos. Ya en esta segunda diapositiva, la idea es como para caracterizar un poco nuestra base de datos y para que se hagan una idea dónde estuvieron mayoritariamente concentradas las chacras, porque esto también va a explicar muchas de las cosas que vamos a ir mencionando, por ejemplo, cómo fue la distribución de agua, los rindes, etc. Por eso creo que es importante mostrarles muy brevemente dónde estuvieron fundamentalmente localizadas las chacras. Acá en este filtro donde tengo la mano, tengo seleccionado los departamentos que concentraron el 80% del área bajo análisis, que fueron Colonia, Flores, Paysandú, Río Negro y Soriano. Como ustedes ven ahí, los tengo marcados. Y esto es lo que se visualiza en este primer gráfico de acá. Es cómo se distribuyó el área de soja de primera y de segunda, según departamento. Lo que fue área de primera está marcado en celeste claro, y lo que fue área de segunda está marcado en un verde más claro. Como ustedes ven acá, Flores fue el departamento que agrupó mayor área bajo análisis, 28% del área estuvo en el departamento de Flores. Después tenemos Paysandú, un 14% del área estuvo en Paysandú, 13% en Colonia, y después en menor medida Río Negro y Soriano. 44.000 hectáreas estuvieron concentradas en estos 5 departamentos. En cuanto a los rindes, fundamentalmente, esto está ordenado de mayor a menor rinde, segmentado por lo que es soja de primera y soja de segunda. Como ustedes ven acá, Colonia fue el departamento que tuvo mayores rendimientos promedio, tanto en lo que fue primera como segunda, 2.500 kilos de primera y 2.307 kilos de segunda.
y esto está ordenado de mayor a menor rendimientos promedios según departamento. Como ustedes ven acá, Paysandú es el departamento que rindió segundo, el mayor rendimiento de primera, seguido por Soriano, y así consecutivamente. En esta tercera diapositiva lo que presentamos es cómo fue agrupada estas 1165 chacras según fecha de siembra. Acá tenemos chacras sembradas desde la segunda quincena de octubre hasta la segunda quincena de diciembre. Está agrupado la superficie según fecha de siembra. Como ustedes ven acá, fundamentalmente se concentra las chacras sembradas a la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre. Un 23% del área se concentra en esta segunda de noviembre. Como ustedes ven acá, si nos paramos en esta gráfica, son 12.782 hectáreas, y en torno a un 40% fue sembrada la primera de diciembre, y si nos paramos acá, nos va a decir el área 22.824 hectáreas. En esta segunda gráfica lo que ven es cómo varía el rendimiento a medida que se atrasa la fecha de siembra, desde la segunda de octubre hasta la segunda de diciembre, como yo les mencionaba hoy. Como ven ustedes, hay una tendencia a que se disminuyan los rendimientos a medida que se atrasa la fecha de siembra, pero un año como este, en donde, como ustedes bien saben, el régimen de precipitaciones fue muy limitante, no podríamos decir que el atraso, la fecha de siembra, sea el factor que esté explicando los rendimientos. En esta zafra, en una zafra tan restrictiva, en lo que fue el agua, es una variable que realmente supera lo que es la fecha de siembra y cómo afecta esto la disminución de los rendimientos, que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. En esta cuarta diapositiva lo que les presento es cómo se agrupa estas 55.000 hectáreas, cómo se agrupan según clase de suelo. Acá en este caso particularmente ustedes van a ver acá que hay 48.000 hectáreas en realidad, y esto es por el motivo de que algunas chacras nos quedaron sin dato de variedad por diferentes motivos. Entonces, para este tipo de análisis que queremos ver cómo se agrupa la genética según clase de suelo, teníamos que dejar de lado esas chacras. Esto es una clasificación, esto de la clase de suelo es una clasificación a través de la cual se le asigna a cada perfil de suelo un valor de agua potencialmente disponible que está clasificado, suelos clasificados por grupo CONIAT. Entonces, por ejemplo, un suelo de clase media son aquellos que tienen agua potencialmente disponible entre 50 y 70 milímetros, y un suelo de clase alta son aquellos suelos que tienen un agua potencialmente disponible de más de 120 milímetros. Acá tengo seleccionado fundamentalmente lo que fue la zafra 2020-2021, la última zafra, y ahora más adelante les voy a estar mostrando qué pasó en la zafra anterior. Este año, para el total de la genética sembrada, un 55,4% se sembró en suelos de clase alta y un 41% se sembró en suelos de clase media. Y en menor medida tenemos que acá que ocupan muy poquito porcentaje lo que son suelos de clase baja, muy baja y muy alta. Como primer concepto claro que creo que sale de este gráfico, es que el cultivo de soja de por sí se está sembrando en suelo de clase media y alta, quedando por fuera los que son suelos de menor calidad. En este segundo gráfico, el gráfico de barras, lo que se ve es cómo se agrupan los rendimientos según esta clasificación de suelo, según sean suelos de clase alta y media, y de primera y de segunda. Como ustedes ven acá, están las dos clasificaciones más importantes, que agrupan mayor número de chacras, como les decía, suelos de clase alta, suelos de clase media. Lo que es primera se marca en color azul oscuro, y lo que es segunda se marca en un color celeste un poco más claro. Si vamos a ver lo que fue el comportamiento de nuestra genética, de la genética íña, y lo selecciono acá, vemos que casi el 70% de nuestra genética se sembró en suelos de clase alta,
y un 27,3% se sembró en suelos de clase media. Esto considerando las 17.504 hectáreas bajo análisis. Si vemos lo que había pasado la zafra anterior, la zafra 19-20, lo selecciono acá con el cursor, vemos que el 56,4% se sembró en suelos de clase alta, mientras que en suelos de clase media un 43%. Por lo tanto, vemos que de un año a otro, y acá vuelvo a seleccionar lo que fue la última zafra, aumentó mucho la participación de nuestras variedades en los suelos de clase alta. Esto para nosotros es una señal muy positiva que representa que los productores están eligiendo aquellas chacras un poco mejores para sembrar nuestra genética. Como ustedes ven acá, en cuanto a lo que son los rendimientos, lo que les mostraba hace un ratito, hay mayores rendimientos en lo que son los suelos de clase alta, pero es importante mencionar, y es un poco también asociado a lo que les decía en la diapositiva anterior, a la de fecha de siembra, que un año como este, donde el agua fue tan limitante, no termina expresando el potencial de cada uno de estos tipos de suelo que están clasificados por el agua potencialmente disponible, como les decía hace un ratito. El año pasado y en la zafra anterior incluso, que también teníamos datos de este tipo, se ven mucho más claras las diferencias si seleccionamos suelos de clase alta y media en años donde el agua no estuvo tan limitante. Creemos que el uso de esta información es muy valiosa porque nos sirve para segmentar y para ordenar dónde se está sembrando la genética según clase de suelo. Porque a veces al tener los rendimientos generales y no considerar este factor que es tan importante, podemos estar subvalorando o sobrevalorando el comportamiento de alguna genética en particular. Y esto es un factor que nos ayuda mucho a nosotros para entender la zafra y entender el comportamiento de las variedades nuestras y de la competencia. En esta siguiente diapositiva, lo que les presento acá, que dice análisis conjunto, es porque tenemos consideradas las dos zafras sumadas, lo que fue 19-20 y 20-21. Como ven acá no tengo cliqueada ninguna, entonces lo que hace es hacer un promedio de las dos zafras en conjunto. Como ustedes ven acá, dice que hay 44.385 hectáreas. ¿Esto qué significa? Que esta área, en realidad, está representada por las variedades que yo seleccioné acá, que es lo que yo quiero mostrar. Estas 44.300 hectáreas están constituidas por Don Mario 68, Génesis 5501, Génesis 5602, Génesis 6301, Nidera 5909, Don Mario 5958 y Génesis 5901. Es como para que ustedes se hagan una idea de estas 44.000 hectáreas está constituida por esta genética particularmente. ¿Por qué seleccioné esta? Como ustedes ven acá, nosotros podríamos seleccionar otras variedades, pero para esta charla y para esta instancia nos pareció bueno seleccionar nuestra genética para que ustedes vean cuál fue el comportamiento, comparándolo con los testigos que están hoy en día en la Evaluación Nacional de Cultivares de ciclo relativamente similar a estas variedades que tenemos seleccionadas, Génesis. ¿Cómo es este gráfico? Este gráfico es un box plot que el cuadradito de color sólido en el medio lo que agrupa es el 50% de los datos, y a los extremos tenemos el 25% superior, en el brazo superior, y el 25% inferior de los datos en cada una de estas figuras. Después, el punto de cada una de estas figuras representa lo que es la media, y la línea representa la mediana de los datos. Están ordenados de menor a mayor promedio de rendimiento, considerando las dos últimas zafras. Esto es importante porque creemos que cuando vamos a ver el comportamiento de una variedad aislada, que es lo que estamos analizando ahora, cuanto más información tengamos y cuanto más zafras podamos acumular, obviamente que más confiable es el dato y más representativo de la realidad. A veces, en un año como este pasado, donde el agua fue tan limitante y los rendimientos fueron tan bajos en general, es capaz que estaríamos mostrando un comportamiento de una variedad que justo terminó localizada en alguna zona muy afectada por disponibilidad hídrica y que no termina reflejando lo que es la variedad.
Entonces, a medida que vamos acumulando información de chakra, esta información se hace cada vez más fuerte y más sólida para tomar decisiones y para mostrar el comportamiento de nuestra genética, que en realidad es lo que queremos que ustedes vean en el día de hoy. Nuestra genética año a año viene demostrando un excelente comportamiento, una muy buena adaptabilidad, estabilidad, y va muy acompañado y muy de la mano de lo que yo le decía al principio de la presentación, de los resultados que se muestran a nivel del programa de mejoramiento genético de INEA, que es 100% uruguayo y seleccionado localmente, variedades seleccionadas localmente, y además muy de la mano de lo que muestran los resultados de la Evaluación Nacional de Cultivares, que obviamente que ustedes pueden acceder a esos resultados. Acá, como ven en este cuadro, lo que muestra en realidad es el rendimiento de cada una de estas variedades y las hectáreas consideradas para el análisis de cada una de estas variedades, y a su vez el número de chacras. De nuestras variedades, la variedad que más rindió fue la 5901, y acá la que menos rindió, que es testigo, es Don Mario 68. También consideren que de repente esto puede resultar un poco engañoso y decir, bueno, la que más rindió, la que menos rindió, pero todas estas variedades que estamos seleccionando acá, estas 7 variedades, rindieron muy, muy similar, que es lo que pueden ver acá ustedes. Desde 2000 kilos fue la que más rindió, 2060 kilos, a lo que fue Don Mario 68, que rindió 1900 kilos. Por lo tanto, la verdad que son muy parejos los rendimientos en un área de análisis muy, muy importante y considerando dos zafras bastante diferentes. Esta diapositiva lo que muestra es el porcentaje de agua disponible por fecha decádica y por departamento. Esto parece un poco confuso porque está considerando todos los departamentos, pero ahora voy a ir cliqueando los departamentos que nos interesan, porque son aquellos que, como le decía al principio, son los que agruparon más área en este análisis. ¿Qué es esto del porcentaje de agua disponible? Es una variable que relaciona el contenido de agua de un suelo con la capacidad de campo y termina indicando la cantidad de agua disponible que puede tener la planta para su absorción. Como acá está marcado, en línea punteada gris, un 40% de porcentaje de agua disponible sería un valor considerado como crítico para el cultivo de soja. Esta información es pública, yo la tengo agrupada por departamento, pero el GRAS la ofrece, está en la página web, y se puede ver el porcentaje de agua disponible por sección policial, y en este caso a nosotros nos interesaba verlo agrupado por departamento, pero también podés ver a nivel de chacra cómo fue el porcentaje de agua disponible asociado obviamente a esa localidad y a dónde cae la grilla adecuada para cada chacra. Acá particularmente les voy a seleccionar el departamento de Flores, que fue uno de los departamentos que yo les decía que ha tenido más área, para que vean un poco cómo fue la evolución del porcentaje de agua disponible desde la primera década de noviembre, y acá agrupé datos hasta la segunda década de abril. Entonces, ¿para qué nos sirve esto a nosotros como grupo para tomar decisiones? Jugamos más o menos de la siguiente manera. Acá podemos ver fundamentalmente dónde cae sembrada mayoritariamente en cada departamento del área. Por ejemplo, acá vemos 1 de diciembre, y sabiendo esto y considerando un ciclo medio como, porque tenés que elegir algo para ver cuándo te cae R1 y R5 en el predictor de fenología, viendo 1 de diciembre nos paramos acá y decimos 1 de diciembre, ¿cuándo nos estaría cayendo R1? Bueno, nos estaría cayendo próximo al 10 de febrero. ¿Cuándo nos estaría cayendo R5? Próximo al 25 de marzo. Y esto está bueno para pararnos acá y ver en qué momento estamos. Acá 10 de febrero estamos en esta década de acá, con valores de agua disponibles bajos, y después si nos vamos a R5, por ejemplo, R5 estamos acá, aproximadamente. R5 muestra la última década de marzo, que estamos por acá. Ahora, ¿qué pasa si nos comparamos con Colonia, que fue el departamento que mayores rindes de primera y de segunda tuvo? Lo voy a seleccionar acá, y lo selecciono junto con Flores, para que ustedes vean cómo fue esa variación.
Si nos paramos acá, vemos que hasta lo que fue la última década de enero, Colonia y Flores estaban muy similares en cuanto a agua disponible. Ya a partir de la primera década de febrero, esto se empieza a separar, y es acá donde estamos en R1. Entonces, toda la parte de formación de vainas, se empieza a ver una diferencia, un gap importante entre lo que es Colonia y Flores, y que cada vez se acentúa más a medida que transcurre el ciclo del cultivo. También lo que nos sirve esta gráfica y poder contar con la información del porcentaje de agua disponible es como ver cómo llegó a la siembra en cada uno de los departamentos en relación al agua. Y esto lo podemos ver todos los años. Es una información que podemos ir teniendo en cuenta a medida que avanza la zafra y poder jugar con esta información y poder hacernos una idea de cómo van a ser los rendimientos, considerando esto que les estaba mencionando, considerando obviamente el ciclo y considerando en qué zona estamos. Es una herramienta muy útil. Después, por ejemplo, si consideramos Río Negro, que es la línea que está en celeste claro, comparándolo con Colonia, lo mismo, ustedes ven acá en estas etapas críticas del cultivo, que es la línea rosada, el departamento de Colonia como estuvo por encima de Río Negro. Y así podemos ir comparando departamentos por departamentos. Por ejemplo, el caso de Paysandú, que como ustedes recuerdan también es un departamento que tuvo bastante área bajo análisis, se sembró mayoritariamente lo que fue la primera quincena de diciembre. Primer quincena de diciembre en Paysandú, para lo que es la región norte, R1 nos estaría cayendo la primera década, el 1 de febrero, y R5 nos estaría cayendo el 13 de marzo. Si nosotros nos paramos acá estaríamos en lo que es R1, con estos valores de agua, porcentaje de agua disponible muy bajos, y ya nos vamos para R5, estamos acá. Estamos muy próximos a lo que son los valores críticos del 40% de agua disponible. Y algo muy importante también es ver cómo se llegó a la siembra. Miren acá ustedes los valores de agua, porcentaje de agua disponible para lo que fue la segunda década de noviembre, 22% de agua disponible en el departamento de Paysandú. Si nos paramos acá, entre la última década de noviembre y la primera década de diciembre, apenas se estaba llegando al 40% de agua disponible. Valores muy, muy bajos que, bueno, explican obviamente lo que pasó en esta zafra pasada. Bueno, y en esta última diapositiva lo que les presento es cómo ha variado el rendimiento de esta área analizada según antecesor y según años de agricultura. Como ustedes ven acá, tengo 33.000 hectáreas bajo análisis, y esto es por el motivo de que no tuvimos toda el área con estos datos. Es algo en lo que estamos trabajando, y seguramente ya la zafra que viene vamos a tener todo el área con datos de antecesor y años de agricultura. Esta base de datos todos los años la vamos enriqueciendo con nuevas variables. La idea es seguir sumando datos, poder agregar análisis, datos de agregado de nutrientes, que es algo que nos falta, pero particularmente para este año, igualmente es un área muy interesante y representativa, que fueron 33.000 hectáreas. En esta primera gráfica, lo que se muestra es cómo varía el rendimiento según antecesor. ¿Qué significan los colores más claros de estas barras? Son aquellas chacras que tuvieron como antecesor, por ejemplo, lo que son las que tuvieron menos hectáreas se presentan en colores más claros, y aquellos que tuvieron más hectáreas, o sea, más representativos, con colores más oscuros. En definitiva, lo que se ve acá a grandes rasgos es que el antecesor más común, o el más utilizado, fue antecesor trigo. Por eso es el color azul más oscuro. Después, lo que es barbecho, maíz, sorgo, campo natural, son aquellos antecesores no tan utilizados para esta base de datos, por eso fueron con un color más claro. Y esto para que se hagan una idea un poco de la significancia de los datos o la representatividad de los mismos. Esto está ordenado de mayor a menor rendimiento promedio. Y en esta segunda gráfica lo que se ve es los rendimientos según los años de agricultura. Y acá hicimos dos grandes grupos, de 0 a 5 años de agricultura, que como ustedes ven acá está en azul más oscuro porque es el mayor número de chacras estaban en esta situación, más representativo. Entonces acá tenemos
esta situación. Y en esta segunda columna se agrupa lo que son más de 5, que fueron 14.480 hectáreas, y los rendimientos promedios, como ustedes ven acá, y que era de esperar, está bastante escalonado. Tenemos un rendimiento promedio en aquellas chacras que tuvieron más de 5 años de agricultura de 1.470 kilos, y acá, si nos paramos acá, lo dice ahí, promedio de rinde 1.870 para las chacras que tuvieron de 0 a 5 años de agricultura. Acá nosotros internamente como grupo podemos filtrar por variedad y ver específicamente la genética ígnea, cómo se está posicionando, qué antecesores están eligiendo y qué tipo de chacras. Y por lo tanto, como grupo, a nosotros es un insumo muy importante para la toma de decisiones y, como les decía un poco anteriormente, para entender qué es lo que está sucediendo con nuestros materiales y, en definitiva, también con los materiales de la competencia. Y bueno, para ir finalizando, a grandes rasgos, mencionarles que este año nosotros tuvimos, como les decía, 55.000 hectáreas analizadas, pero venimos juntando información año a año. Ya es el segundo año que tenemos el análisis casi completo de la zafra, y es el tercer año en realidad que empezamos a hacer esto, porque ya veníamos hace 3 años empezando a trabajar con estos datos de chacra y salir un poco de los datos del programa de mejoramiento y los datos de la evaluación, y poder contar con la información de chacras, que también es muy valiosa, y en definitiva termina validando y comprobando lo que esperábamos, que los datos tan buenos que también vienen del programa y la evaluación de cultivares. En esta base de datos, y particularmente para esta zafra pasada, el rendimiento de la genética ígnea estuvo 6% por encima de la media de primera y 9% por encima de la media de segunda. En este cuadro lo que les quería mostrar es que para esta base de datos, y siempre aclaro que es para esta base de datos, obviamente, la genética ígnea fue la más sembrada, y a su vez la que más rindió, tanto para primera como para segunda, como ustedes ven en este gráfico. Y si consideramos las dos zafras, y que fue lo que yo les mostré en el box plot, la zafra 1920 y la zafra 2021, la genética ígnea está muy bien posicionada, siendo muy competitiva con las variedades, con la otra genética más sembrada, e incluso con las variedades que son testigos de la evaluación oficial de cultivares. Como ustedes bien saben, esta zafra fue una zafra muy, muy restrictiva en cuanto al agua disponible, donde el régimen hídrico fue el principal factor explicativo de estos bajos rendimientos. Y vuelvo a repetir, esto es para nosotros, para lo que nosotros estamos analizando. No estamos considerando otros factores que sabemos que son muy importantes, como son el agregado de nutrientes y todo lo que es manejo, que para esta base de datos nosotros todavía no lo tenemos. Seguramente, como les decía, vamos a tenerlo, pero hay que aclarar que podemos sacar esta conclusión de nuestra base de datos. Esto es lo que yo les mencionaba, un fuerte déficit hídrico, fundamentalmente en lo que fue la fase de formación de vainas, y esto sucedió tanto para el sur, las chacras del sur, como las chacras del norte, el déficit en este periodo del ciclo vegetativo de la planta. También es importante mencionar cuál es el posicionamiento genético de nuestra genética ígnea según clase de suelo. Esto que les mencionaba de considerar dónde se siembra cada genética según clase de suelo es un indicador muy bueno para evitar ya sea subestimar o sobreestimar el comportamiento de la genética en general, y fundamentalmente de lo que son nuestras variedades. En esta zafra pasada, el 70% de nuestra genética fue sembrada en suelos de clase alta, que para nosotros es algo muy positivo y que nos indica que vamos por el buen camino. De mi parte, nada más, agradecerles por el tiempo, a las órdenes para cualquier consulta. La idea es seguir trabajando en generar esta información, que es un insumo muy útil para todos nosotros, ya sea para INEA como para el grupo, y creemos que también es un insumo muy importante para el productor que recibe esta información, para mostrar en qué está trabajando Grupo Génesis. Y bueno, de mi parte, muchas gracias y a las órdenes.